Yo creo que un papá esté buscando el rostro de Dios, eso no tiene precio, ¿verdad? Que esté direccionado con la voluntad de Dios, alineado con el propósito de Dios, seguramente su familia y su generación va a trascender. ¿Lo creen? Muy bien, pues en este día quiero compartirles acerca de cómo es que Dios pelea por nosotros. Levante su mano derecha y diga conmigo: Dios pelea por mí. Dios pelea por nosotros. Dios siempre está a nuestro favor. Hay un versículo al que te quiero llevar, viene en Éxodo, capítulo 14, versículo 14. Y dice su palabra: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ha habido ocasiones en que me ha tocado adquirir algún producto en alguna tienda, llámese algún aparato electrónico o algo así, y de pronto de llegar a la casa y por alguna razón que cuando lo reviso me doy cuenta que ese aparato tenía alguna falla, que ese aparato tenía algún defecto de que en su momento no me percaté que lo tenía. Y en ese momento, cuando sucede eso, atraviesan pensamientos a mi mente, como por ejemplo ¿por qué tuve que agarrar este aparato y por qué no agarré otro? ¿Por qué no lo revisé antes de comprarlo? O finalmente, ¿por qué me tenía que tocar a mí agarrar este y por qué no le tocó a otra persona? ¿Por qué me tuve que traer yo el que estaba dañado o el que tenía algún problema? Y regularmente te quiero mencionar que una de las cosas que más afecta al ser humano es equivocarse. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Cuando tú te equivocas, cuando tú tomas una mala decisión, cuando tú eliges mal, es algo que nos pesa demasiado. Y continuamente nos hacemos preguntas como: ¿dónde estuvo el error en la decisión que tomé? ¿Qué fue lo que hice mal? Muchos no planeábamos equivocarnos, muchos no planeábamos tomar decisiones equivocadas, pero al final de cuentas a veces decidimos mal. Yo recuerdo hace algunos años atrás, había un matrimonio que, si vieras cómo estaba preocupado pensando en la casa que iba a elegir y con la cual se iba a quedar para toda su vida. Este matrimonio, no te miento, lo pensó tanto que pasaron como 10 años de matrimonio, entre que acumulaban los puntos, entre que buscaban una zona ubicable, entre que no se dejaban llevar por la presión. Pero de un momento a otro, todo fue tan rápido. Quizás esos 10 años se la pasaron planeando dónde iban a vivir, planeando una buena oportunidad, planeando una ubicación, lo que tú quieras. Pero en el último 10º año tuvieron una presión muy fuerte económica, que fueron a parar en donde nunca se hubieran imaginado. Tenían mejores opciones de casa, pero terminaron en una área donde, no te miento, era como una zanja. Y ellos no se percataron del área donde habían escogido, sino que llega el tiempo, pasó como un mes en lo que ellos hacen su cambio de casa, y en ese mes se viene una de las tormentas aquí en la zona fuertísimas, y ya te imaginas que casi salían con lancha de ahí de su casa. Nosotros no nos podíamos explicar por qué les había pasado eso, si habían pasado 10 años de su vida esperando algo.
Era como ilógico que se hubieran podido equivocar, pero al final de cuentas se equivocaron. Hablaron con el Infonavit, hicieron trámites, buscaron la manera de cambiar la casa, ya nada se pudo hacer. Se tuvieron que quedar con aquella decisión que ya habían tomado. Al día de hoy quiero mencionarte que a veces nos pudiera pasar lo mismo. Nos la pasamos pensando tanto para decidir algo en la vida, llámese educación, llámese relaciones armónicas interpersonales, llámese noviazgo, llámese matrimonio, llámese profesión, llámese carrera, lo que tú quieras. Y al final de cuentas, observas que te la pasaste 5, 7, 10 años de tu vida pensando en algo y acabaste en otra cosa, acabaste en otro punto, acabaste en una idea donde nunca te pudiste haber imaginado. El problema aquí no está en las cosas que no nos han salido bien. El problema está en cómo estamos enfrentando nuestros errores, cómo enfrentamos nuestras malas decisiones, cómo enfrentamos el saber que elegimos mal. Sabes que algo que nos pesa mucho, y te lo comentaba al principio, era darnos cuenta que tomamos malas decisiones. A mí me inconforma mucho, a mí en lo personal me inconforma mucho darme cuenta que me equivoco. Cuando de repente tengo que estudiar algo y al final de cuentas en el examen me doy cuenta que tuve que haber estudiado otra cosa, híjole, digo, no puede ser, algo hice mal y no me di cuenta. Entonces, eso genera frustración. Repita conmigo, frustración. Genera una sensación de inconformidad, genera una sensación de molestia interna, una molestia que a lo mejor no es tan visible como la amargura, pero es una inconformidad que está ahí adentro, que a lo mejor es en menos riesgo, pero nos pesa mucho saber que nos equivocamos, nos pesa mucho saber que cometemos errores, y para no cargar con esa culpa, pues muchos le echamos la culpa a otros, ¿verdad? Decimos, pues sí me equivoqué, pero el de al lado tuvo la culpa. Tuvo la culpa porque tuvo la culpa. Y empezamos a generar conflicto con la gente que está a nuestro alrededor. Empezamos a decir que si el sol, que si el calor, que si la situación económica, que si otras personas, que si el presidente, que si, bueno, tantas cosas, y no terminamos de aceptar nuestra parte de responsabilidad. Diga conmigo en esta mañana, ay, ay, ay. Pero Dios nos está desafiando a que tú y yo podamos ser personas responsables. ¿Estás de acuerdo conmigo? Dios necesita trabajar con personas que asimilen sus errores, personas que puedan ser entendidas y decir, ya no voy a echarle la culpa a otros, ya no voy a generar un ambiente de frustración y descargar en otros la parte que me corresponde a mí. Es el tiempo en que Dios va a levantar hombres y mujeres que puedan asumir sus malas decisiones y alinearse a la voluntad de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Porque finalmente, cuando se genera en nosotros esa sensación de frustración, es algo que nos acumula una mala actitud. Diga conmigo, mala actitud. Una mala actitud entre las cosas que desarrollamos, entre las cosas que estamos haciendo, y eso va desarrollando otras cosas, divisiones, problemas, pleitos, iras, contiendas y bueno, etcétera.
Quiero mencionarte que la frustración, como son cuestiones que no se superan en la vida, los malos recuerdos se graban como imágenes. Esas malas decisiones y esos malos errores quedan en nosotros como imágenes. Entonces, a veces cuando queremos emprender otro ciclo, cuando queremos empezar otra etapa en nuestra vida, se vienen aquellas imágenes en las que nos costó mucho tiempo salir de ellas, en las que no queremos volver a pasar por esos mismos errores. Porque yo te pregunto en esta mañana, ¿habrá alguien de aquí que realmente se quiera volver a equivocar? No, ¿verdad? Lo menos que tú quieres hacer es volver a equivocarte y a equivocarte con la misma situación. Pero de pronto, en el desarrollo de nuestra vida, a veces tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir avanzando y de momento vienen esas imágenes que te recuerdan el riesgo de volverte a equivocar. Y entonces en el ser humano, en nosotros se genera un temor a cometer los mismos errores y el temor a veces nos detiene a avanzar al propósito de Dios. Hoy te quiero hablar acerca del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba en un momento en donde iba de salida, iba hacia su promesa, iba hacia su bendición, pero en ese momento ellos tenían que dejar sus costumbres, ellos tenían que dejar el yugo de la esclavitud y en ese momento Dios les habla y les dice que Él iba a pelear por ellos, que ellos estuvieran tranquilos. Y yo quiero decirte en esta mañana que es una palabra que Dios le da a tu corazón. Él va a pelear por ti y tú vas a estar tranquilo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso a Dios en esta mañana? Quizás en este momento de tu vida te encuentras con decisiones que tienes que tomar. En este momento de tu vida te encuentras con el punto de que quieres ir hacia adelante y dejar algunos aspectos atrás que te causaron dolor, frustración, que te dejaron detenido en una etapa de tu vida. Pero ahora Dios te está invitando, te está jalando, te está motivando a venir hacia sus promesas. Y a lo mejor tú estás en ese proceso donde no sabes qué hacer, donde el mundo por un momento te está queriendo jalar, pero del otro lado Dios te está invitando a que puedas entrar en su propósito. Yo te quiero decir que tu corazón esté confiado, porque lo que vas a dejar en algún momento te dejó ruina, te dejó engaño, te dejó mentira, te dejó esclavitud, pero hacia donde Dios te va a llevar, te lleva hacia su propósito de vida eterna, en donde hay victoria. Y si en algún momento te equivocaste, Él encausa tu error para bendición. ¿Cuántos dicen amén? Así que no tengas temor. No podemos vivir en el temor, no podemos estar en una posición donde el enemigo nos tiene detenidos, donde el enemigo nos tiene enfrascados para no poder seguir avanzando hacia adelante. El pueblo de Israel se encontraba cautivo, pero Dios les está hablando y les dice: estén tranquilos, yo voy a pelear por ustedes. Me asombra mucho cómo es que en ese momento que estaban atravesando ellos, reciben una invitación de parte de Moisés, una instrucción de parte de Moisés que venía del corazón de Dios, y le dicen que ellos se reunieran por familias, que se reunieran, y les empieza a dar indicaciones y les dice: van a celebrar la Pascua, y en ese día, en ese momento que ustedes estén celebrando, van a platicar unos con otros, van a celebrar, van a partir el pan, van a hacer un cordero, van a cocer un animalito,
y lo van a compartir entre familias y les empieza a dar instrucciones de cómo iba a ser eso y les dice, y van a estar recordando todo lo que yo he hecho por ustedes. Te digo algo, esa Pascua tiene un significado en Cristo Jesús. La Biblia nos dice que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Es ese Cordero que en algún momento nosotros probamos de Él y Él nos empieza a dar esa capacidad de tener victoria a través de nuestra vida. En ese Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, cuando ellos estaban celebrando la Pascua, me asombra mucho cómo les habla Dios a su pueblo y les dice, aún de la forma como lo iban a comer. Y una de las cosas que te quiero compartir en este día es que les dice que no estuvieran encorvados, sino que su posición fuera derecha. Y esto me habla a mí de que uno de los aspectos que le interesa a Dios es no ver a un hijo de Él, no ver a una hija de Él agachada, sin propósito, sin dirección, con temores, con inseguridades, con la idea de que a lo mejor otra vez se va a volver a equivocar. Cuando Dios les dice que lo tenían que hacer derechos, yo estoy pensando que Dios les estaba diciendo, en otras palabras, hacia donde yo los llevo es una vida y un terreno de victoria. Hacia donde yo los llevo es a una promesa para reyes y sacerdotes. ¿Cuántos toman esta palabra? Así que te quiero decir en este día que Dios te quiere pleno en lo que tú estás desarrollando. La frustración trae una actitud negativa. La frustración trae una situación en el corazón que te hace ser negativo, no solamente contigo mismo, sino con el entorno que está alrededor tuyo. Hay un caso que encontramos, tenemos muchas cosas a lo mejor, si nos ponemos a platicar en este día, tenemos muchas razones para sentirnos frustrados. Hay gente que no tuvo estudios porque no tuvo el apoyo de sus padres. Hay gente que tuvo que salir de su lugar, de su país de origen, porque no le quedó de otra y está aquí. A lo mejor se tuvo que casar antes de tiempo, a lo mejor no ha encontrado esposo, a lo mejor hay un sinfín de cuestiones que pueden generar frustración en nosotros. Pero yo te quiero decir algo. Si tú estás buscando el propósito de Dios, Dios te llevará a su propósito eterno. Amén. Dale un fuerte aplauso a Él en esta mañana. Así que no nos quedemos con esas imágenes del pasado. Tenemos que ir hacia adelante. En la Biblia encontramos un ejemplo de esto. Vemos que un día estaba Marta y María, eran hermanas, y Lázaro. Vemos que Lázaro muere y Marta se encontraba con un dolor. Para todos aquellos que en algún momento hemos perdido a un ser especial, yo creo que es un momento que en donde el alma sufre internamente, y así estaba Marta con ese dolor, con ese sentimiento porque su hermano ya no estaba con ellos. Y en ese momento que ella estaba atravesando, aparece Jesús en su vida. De pronto cuando Jesús aparece en nuestra vida nos cambia la historia. De pronto cuando Jesús aparece en escena nos da la posibilidad de sentirnos mejor, que aún teniendo nuestro problema o cargando con él, podemos descansar en sus brazos. Yo creo que Marta estaba pensando en ese momento, ay, qué bueno que Jesús está aquí. Pero sin embargo, había aspectos que se tenían que cubrir en ese momento. María ya había tomado una decisión. María había tomado la decisión de estar junto a Jesús, de adorarle, de estar bajo sus pies, de sumergirse en él. Pero Marta también tenía la capacidad de decidir. Marta también tenía la opción de poder decidir si iba a estar ahí con él
pero no pudo decidir estar con él. ¿Por qué no pudo? No pudo porque culturalmente tenía que haber alguien que atendiera a las personas que llegaban. En este caso, si María ya estaba con Jesús bajo sus pies, a ella le tocaba hacer lo que siempre hacía, y hacer lo que siempre hacía era el quehacer. Entonces, yo creo que en Marta ya se estaba generando un sentido de frustración. Un sentido de frustración porque a lo mejor en su interior ella deseaba estar con Jesús. Ella deseaba estar en aquella parte, pero no podía porque tenía que atender los quehaceres. Por eso en algún momento cuando ella habla con Jesús le dice, oye, ¿no te da pendiente que yo soy la única que...? Y pues como que María está aquí, pero no ayuda y yo estoy allá sola. Quizás era una forma de sacar esa frustración que tenía de no poder compartir con Jesús ese momento. Y a veces nosotros tratamos de sacar esa frustración con otros. Empezamos a ver cuestiones negativas, empezamos a opinar negativamente de otros, empezamos a hacer comentarios de terceras personas que no son muy buenos. Yo te quiero decir en este día que lo peor que le puede pasar a un hijo de Dios es tener la razón para ser feliz y no serlo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si tenemos la razón para ser feliz, que está en Cristo Jesús, y no podemos ser feliz a pesar de eso, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? Dile al que está a tu lado, ahí te hablan, y contéstale, y a ti también. No podemos seguir así. El mundo necesita lo que tú y yo tenemos, pero si tú y yo tenemos lo que necesitamos para ser feliz, entonces ¿por qué no podemos ser feliz? Entonces, ¿por qué todavía nos seguimos frustrando por cosas y permitimos ser negativos, permitimos hacer comentarios de otras personas, permitimos lastimar a otros y no cuidar el estado de nuestro corazón? Yo creo que Dios en este día va a despertar nuestro espíritu y nuestra alma para poder encontrar nuestra plenitud en Cristo Jesús. ¿Estás de acuerdo conmigo? Él ya hizo todo por nosotros, Él ya venció a la muerte, no hay razón para que tú puedas estar así. Amén. Pero mira, hay otro aspecto más que te quiero mencionar en este día. Y es que muchos de nosotros hemos vivido de los comentarios y de la influencia de personas que han estado frustradas. Y somos el reflejo de aquellos comentarios y de aquella influencia que hemos recibido en nuestra vida. Pero Dios nos está desafiando a ser personas que puedan cambiar su lenguaje. Diga conmigo amén. A ser personas que van a pensar que su vida va a vivir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Marta estaba realmente afanada. Marta estaba realmente frustrada por lo que no podía hacer en ese momento. Pero tuvo la oportunidad de decidir de una forma diferente en su vida. Sin embargo, no lo hizo. Yo te quiero decir a ti en esta mañana, tú puedes salir de tu frustración. El que estés atravesando por un problema, el que estés atravesando por una necesidad, el que estés atravesando por una petición bastante fuerte, por el dolor o por la pérdida de alguien, no quiere decir que te vas a quedar ahí. Tú tienes que decidir y tienes que decidir bien. Amén. Tú tienes que seguir el propósito que Dios tiene para tu vida.
Porque si nosotros dejamos la frustración, lo que le sigue a la frustración es la amargura. Repita conmigo, amargura. Y la amargura es un sentimiento de frustración constante. Pasas al segundo nivel. Y el segundo nivel es algo, es una raíz que brota dentro de nosotros, que es más fuerte que la frustración y que es algo que está todos los días. Por eso a veces te topas con gente que habla todos los días y a cada momento de aquel problema que tuvo que jamás pudo superar. Tú les quieres cambiar la plática, pero vuelven al punto de origen.